Hermanos, es un gusto saludarles nuevamente en el nombre del Señor. Vamos hoy a compartir la palabra de Dios. En verdad es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Yo disfruto mucho este tiempo. Yo espero que ya estés en tu casita junto con la familia para escuchar esta palabra de Dios, esta parte de la Escritura que se encuentra en Hechos capítulo 12. Vamos a dar lectura, pero antes de darle lectura quiero aprovechar este tiempo para felicitar a las madres, a las mamás. Hoy es 10 de mayo, están celebrando seguramente en muchos hogares el Día de las Madres. Qué bueno, les felicito, un abrazo de parte de mi esposa Noemí y de mi persona para ustedes. Saben que les apreciamos, valoramos mucho su trabajo y su familia más, ¿no? El trabajo que han hecho en su hogar, con los hijos, con el esposo. En fin, es un trabajo, entendemos que ha sido un trabajo bastante difícil, bastante arduo, pero gracias a Dios porque han tenido ese compromiso, esa responsabilidad, ese cariño, ese afecto para mantener su hogar, para tratar de conducirlo de la mejor manera. Y he pensado siempre que el amor humano que se parece más al amor de Dios es el amor de una madre. ¿Por qué? Porque se sacrifica, así como Jesús se sacrificó por nosotros, así la madre se sacrifica por los hijos y por el hogar. Se trabaja, se esfuerza, se compromete, hace hasta lo imposible, hace más allá de sus fuerzas para poder cuidar a su familia. O sea, agradecemos eso, hermano. Es una gracia de Dios tener una madre, tener una familia, es una bendición y agradecemos todo su cariño, todo su esfuerzo, todo su trabajo. Y yo creo que su familia lo agradece más. Bendiciones y que les celebren de la mejor manera y atenciones para ustedes. Dios les bendiga, hermanas. Vamos a leer Hechos capítulo 12 para compartir esta porción de la Escritura. Bueno, vamos a leer juntos, ustedes allá en su hogar y yo aquí. Dice: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos o asombrados, ¿no? Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar.
Luego que fue de día, hubo un poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bueno, quiero hablarte de este pasaje, pero quiero mencionarte, hermanos, que esta iglesia tenía una necesidad, una gran necesidad está pasando la iglesia. Y resuelve de una manera con sabiduría la necesidad que tiene. Tenemos una iglesia en una gran necesidad, en un gran problema. Algo similar está sucediendo hoy. Yo quiero que pienses hoy, hermano, los problemas que están sucediendo en el país, a nivel internacional, a nivel país, a nivel estado y a nivel local. La enfermedad que ha estado proliferando, la gente se ha estado contagiando y ha crecido el número de contagiados y el número de personas que han fallecido. Es una necesidad muy, muy grande, muy fuerte, ¿no? Y nosotros como iglesia necesitamos hacer algo. Uno se pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Es un problema tan fuerte, ¿qué solución puede tenerse? Mira, esta iglesia tenía un problema, una necesidad muy grande. ¿Cuál era su problema? La persecución, el rechazo, incluso, la violencia, incluso la muerte. Dice aquí la Biblia que Herodes había maltratado a algunos, los había rechazado. No solo Herodes, el gobierno en sí los rechazaba, el gobierno romano, él representaba al gobierno romano de alguna manera, entonces también lo rechazaba al grupo de cristianos. Las personas a nivel personal también había rechazo. Es una situación muy difícil para la iglesia. Entonces, aquí Herodes dice que maltrató a los hermanos, maltrató a algunos, y eso le agradó a mucha gente. No solo eso hizo. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y dice que esto agradó a los judíos. Le agradó la muerte de Jacobo a los judíos. Entonces procedió a prender a Pedro. Este hombre era un rey que quería ganarse el favor de la autoridad, de las autoridades tanto políticas como religiosas. Cuando habla de los judíos, habla de un grupo adverso a la iglesia cristiana o a la naciente iglesia cristiana. Esta iglesia empieza a sufrir persecución. Esta iglesia quizás tenía cierta comodidad. Esta iglesia empezó a crecer de una manera muy grande. Convivían juntos, comían juntos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es una manifestación de Dios poderosa. Cuando Dios se manifiesta en la vida de una persona, lo primero que sucede es que tiene adversarios. Lo primero que sucede es que habrá obstáculos para seguir caminando en la fe. ¿Qué hacen esos obstáculos? ¿Qué hacen las personas que se oponen? Querer apartarlo de la fe. Pero no solo son las personas, tenemos un enemigo espiritual. También trata de oponerse para que las personas creamos y crezcamos en el conocimiento de Dios, crezcamos en la vida espiritual, en la relación con Cristo. En número como iglesia siempre hay oposición para que la iglesia pueda crecer en el aspecto espiritual y en el aspecto en número. Hay oposición. Entonces aquí la iglesia crecía y lo primero, fíjate nada más el tipo de oposición, el tipo de crecimiento y el tipo de oposición. Era un crecimiento exponencial, era una persecución exponencial. Era un crecimiento fuerte, era una oposición fuerte. Entre más crecimiento haya, entre más comunión tengas con Dios o tenga alguien con Dios, hay mayor oposición y mayor problema, mayor obstáculo. Para frenar todo obstáculo y todo ataque tiene por motivo frenar el crecimiento. Entonces Herodes dice que
persiguió a la iglesia, maltrató a la iglesia, mató a Jacobo, y esto agradó a los judíos, y prendió también a Pedro, le puso preso en la cárcel, lo entregó a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, esta iglesia pasó esta prueba, ¿no? Nosotros estamos pasando como iglesia una prueba también. O siempre pasamos pruebas, ¿no? Pero ahorita estamos pasando la prueba de qué tenemos que hacer nosotros como iglesia ante esta situación. ¿Qué podemos hacer? Porque lo primero que esta iglesia pensó, no tenemos la manera de ir contra el gobierno, no tenemos la fuerza, no tenemos recursos para hacer frente a la persecución de Herodes o del gobierno. Pero tenía un recurso muy, muy grande, muy fuerte, ¿eh? ¿Cuál era? ¿Cuál era el recurso que tenía la iglesia? La oración. O a Dios de su lado, ¿no? Pero una de las maneras para acercarse a Dios es la oración. Entonces la iglesia lo que hace es orar. No le queda otra. No le queda otra más que orar. Se ve impulsada, se ve motivada, se ve empujada a orar. Les pasó con Jacobo, ¿eh? Estaban la iglesia creciendo, matan a Jacobo y la iglesia como que reacciona. La iglesia como que se da cuenta que es necesario insistir más en la oración, permanecer más tiempo en la oración, en mayor comunión con Dios. A muchas personas les pasa, hermano, que en lugar de, ante un problema y una necesidad, lo que hacen es retroceder en lugar de avanzar. Los obstáculos, los problemas tienen que darnos pie para avanzar, no para retroceder. La iglesia hoy teníamos que aprender qué podemos hacer, cómo podemos colaborar, qué podemos hacer en lo que está sucediendo, cuál es nuestra labor. Y una de las labores primordiales de la iglesia es la oración. ¿Tú crees que Dios no responde a tu oración si tú oras por el presidente, por el gobierno, por la ciudad donde vivimos? ¿Tú crees que Dios no va a operar? No opera a través que no ha operado a través de la historia y no sigue operando hoy, a través de todos los gobiernos. Dios es soberano, Dios es rey. Nuestra forma de pensar es local, pero Dios abarca su grandeza, su poder, su gloria, abarca toda la tierra. Así que Él tiene cuidado de todo. A nosotros nos sorprendió esta enfermedad. No sé, pienso que la iglesia tendríamos que preguntarnos qué me está mostrando Dios a mí en ese tiempo. ¿Qué puedo aprender de esto? Porque, mira, a mí me puse a pensar algo el otro día. A veces las personas, cuando tenemos negocios que son muy prósperos o tenemos dinero, o tiene alguien dinero, decimos, bueno, pues yo confío en el dinero, lo tengo guardado en el banco, tengo dinero, tengo cualquier necesidad, ahí está el dinero guardado y confío en eso. Estoy confiado en que tengo ese dinero. O confío en el banco. Confío en que el banco tiene el dinero guardado y no va a pasar nada con él. Ahí está seguro totalmente. Van a responderme por él. O cuando trabajo en una empresa, que es una empresa grande, es un trabajo bueno, o que está firme, la empresa y el trabajo, entonces pienso que, bueno, a esa empresa no le va a pasar nada, nunca va a quebrar. Pero realmente hoy día, esta situación que vivimos, hay un riesgo tremendo en la economía para muchos empresarios, para muchos negocios, para muchas familias. Y fue en un abrir y cerrar de ojos. Enseguida se notó el cambio y se nota el riesgo. Es más, la economía de un país puede estar en riesgo, o están en riesgo. Ahí me doy cuenta a mí lo que me mostró Dios, o aprendí de eso, y le digo, Señor, es que nuestra confianza debe estar en ti, no en esas cosas. No en esas cosas, porque esas cosas son pasajeras. En un abrir y cerrar de ojos puede perderse. Lo que yo considero mi seguridad se puede perder. Mi seguridad debe estar en ti, en Dios, en mi Padre. Bueno, esta iglesia aprende esto. Aprende esto, ¿va? Porque lo que hace es orar. Fíjate lo que dice aquí, versículo 5. Dice que estaba Pedro custodiado ya en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué recurso tenía la iglesia para contrarrestar la situación? Orar a Dios, pedirle a Dios, buscar su rostro. Y nosotros, hermanos, a veces lo hacemos al final.
Buscamos siempre ayuda por todos lados, buscamos solucionar y cuando vemos que no se puede, decimos la última puerta es la de Dios. Y no debe ser la última, debía ser la primera que buscamos. Más bien debía ser la única que buscamos. Y que Dios nos guíe, y que Dios nos abra puertas, y que Dios nos enseñe, y que Dios nos bendiga como Él quiera, o que nos hable. Pero bueno, la iglesia empezó a orar a Dios. ¿Cómo era su oración? Permanente, ¿verdad? Entonces buscó orar a Dios, buscó solución para el problema que tenía, para la necesidad que como iglesia tenían. No solo era Pedro, era la persecución. No era nada fácil oponerse al gobierno, pero ellos oraron a Dios. Tú eres soberano, Señor. Hay oposición, pero tú eres soberano. En alguna ocasión oran de esta manera: da a la iglesia valor para hablar del evangelio. ¿Sí? Ellos se han opuesto, pero nosotros queremos orar con valor, queremos predicar con valor, y oran así. Entonces Pedro estaba encarcelado, humanamente no se podía hacer nada. Estaba bien custodiado, tenía 16 soldados, 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados resguardando la vida de Pedro, guardándolo para hacerle daño. Estaban ahí, estaba encarcelado, estaba con cadenas, estaba encerrado, estaban bajo vigilancia. Y la iglesia, el único recurso que tenía, entre comillas, era la oración, era Dios. ¿Sí? Casi nada, el poder de Dios. La iglesia tiene un recurso ilimitado, el poder de Dios, a Dios mismo. Y nos ha dado la oración para ir delante de su presencia y nos invita constantemente a su presencia para permanecer ahí. La iglesia permaneció con diligencia orando. No fue una oración ocasional, fue permanente hasta tener una respuesta. Ya tenemos qué tipo de disciplina y de perseverancia. Orar hasta obtener respuesta. No se cansó, permaneció orando. A veces nos pasa a nosotros que en lugar de permanecer nos cansamos. En lugar de permanecer nos desanimamos. En lugar de permanecer nos desmotivamos. Y abandonamos la oración. Yo lo veo con los devocionales que hacemos. Veo quién reporta y quién no reporta. Quién se reporta con su devocional, quién lo hace. Yo supongo que el que se reporta es porque lo hace y el que no se reporta es porque no lo hace. Se le olvida. No es una prioridad. No hay disciplina. Hay una búsqueda como debía ser. Pero esta iglesia sabía que Dios tenía la respuesta para él. Permaneció en oración. Tenía la firme convicción de que la respuesta estaba en Dios, a tal grado que se vieron sorprendidos. Yo no sé qué es lo que va a pasar hoy o en este tiempo con la enfermedad, con la cantidad de gente que se está contagiando, ¿no? Con esta situación difícil. Pero sí creo que si la iglesia se levanta, si la iglesia permanece orando a Dios, sí creo que Dios le obrará de una manera poderosa y sobrenatural. Claro, siempre y cuando en sus programas, siempre y cuando en sus propósitos. ¿Qué podemos aprender? A permanecer en oración, a ser perseverante, a interceder, a tener disciplina. Cuando somos disciplinados en ese aspecto, nuestro carácter se va formando. La disciplina nos va formando. Y en este caso habrá de formarnos como hombres y mujeres de oración, de intercesión, de súplica delante de Dios. Ahora, la iglesia, hermano, experimenta el poder de Dios. Experimenta el poder de Dios manifestado en la libertad de Pedro. Pedro es liberado de las cadenas, se abren las puertas, pasa entre la vigilancia y llega hasta el final, hasta la puerta que da a la calle de la ciudad o que da a la ciudad. Y sale libre. Él va como en un éxtasis, va viendo al ángel, el ángel lo va guiando y lo sigue, me le dice el ángel, Pedro lo va siguiendo, lo llega hasta la calle y él ahí reacciona y se da cuenta de la manifestación de Dios.
Luego llega donde está la iglesia orando y la iglesia se sorprende. Se alegran, pero se sorprenden. Entiendo, tenían fe y por eso oraban y perseveraban. Yo entiendo que quizás esperaban la liberación de Pedro de otra manera, o la respuesta de Dios de otra manera. No así, porque humanamente era imposible que fuera libre. ¿Quién lo podía librar? ¿Quién lo podía sacar? ¿Por qué motivo lo podían sacar? Si lo que querían precisamente era tenerlo ahí, detener el crecimiento de la iglesia y darle muerte también. Matar el liderazgo, no solo a él, a los demás también. Creo que el plan era ir acabando a la iglesia que estaba prosperando. Esa era la idea. Pero vieron el plan de Dios, vieron el poder de Dios, la iglesia vio el poder de Dios, se sorprendió al ver el poder de Dios. Pero mira, hermano, cuando sucede un milagro como este, cuando sucede un problema y hay un milagro como este, una respuesta como esta, lo que nos resta a nosotros es darle gracias a Dios, bendecir su nombre, reconocerlo. Pero algo tenemos que haber aprendido y es la permanencia, el poder de la oración, el poder de Dios, el poder de la perseverancia en la oración, que la respuesta viene tras la oración permanente. Claro, la oración tiene que ser con fe, tiene que ser creyéndole a Dios con una firme convicción. Pero claro, oramos así, entonces suceden los milagros. Tú quieres una respuesta, debes ser perseverante, debes permanecer en oración. Pero una oración ferviente, pero una oración de fe también, creyéndole a Dios. A veces no somos disciplinados para permanecer. A veces nos desanimamos muy, muy rápidamente, pero a veces también la indisciplina nos hace detenernos. La indisciplina de no tener un horario, no hacer esa búsqueda en forma permanente, consecuentemente, ¿verdad? Con orden. A veces ni siquiera oramos en la misma hora. A veces ni siquiera leemos ordenadamente la palabra de Dios, pero la iglesia tiene el poder de Dios, lo tiene en su mano. Tú tienes el poder de Dios en tu mano. Dios te ha bendecido como parte de la iglesia, al ser hijo, al ser adoptado, al ser llamado. Tienes el poder de Dios en tu mano, puedes aprovechar ese poder a través de la oración. Mi oración, hermano, es que la iglesia, nuestra congregación y toda la iglesia en general sea una iglesia que se levante en oración e intercesión delante de Dios, y que estas situaciones que vivimos como la que vivimos hoy sean situaciones que nos hagan permanecer e insistir, que aprendamos de eso, de qué manera poder manejar primero mis emociones, los temores, y después, ¿verdad?, el entorno en el que nos movemos, y después también que Dios maneje y que haga su voluntad en la vida de la nación y de toda la población a la cual pertenecemos localmente, ¿no? Así que Dios responde a esta iglesia de una manera sobrenatural. Orar, hermano, es un mandamiento de parte de Dios. No orar es pecado. Orar es un mandamiento, no orar es pecado. Interceder es una prioridad de parte de Dios para la iglesia ante cualquier situación o circunstancia. Necesitamos hoy aprender, hermano, a permanecer. Necesitamos continuar orando a Dios. Porque hoy el país y la población en general necesita a Dios. Y la iglesia tiene que levantarse para orar. ¿Qué podemos hacer, hermano, ante esa situación? Orar, interceder, pedirle a Dios que Dios haga su voluntad, que Dios cumpla su propósito. Hermano, en cualquier necesidad, en cualquier obstáculo, en cualquier tentación, en cualquier problema, en cualquier enfermedad, lo mejor que podemos hacer es orar. Nuestra vida está en las manos de Dios y la oración trae respuesta. Una respuesta que va a traer paz a tu corazón, te va a traer descanso. Te responda a Dios como anhelas o no te responda, la manifestación de Dios estará sobre ti y vas a tener paz y descanso en el corazón. Así que quiero pedirte que oremos por lo que está sucediendo una vez más, ahí en tu hogar, con tu familia. Vamos a hacer una oración, vamos a clamar a Dios juntos porque hay una necesidad muy fuerte, apremiante allá afuera. Y solo nuestra arma es la oración y solo Dios puede dar una respuesta a esta necesidad. Vamos a orar. Padre, oramos en tu presencia ante la necesidad de la nación o de las naciones,
ante la necesidad local, Señor. Te rogamos, Dios, que pongas tu mano, Señor, que visites a cada nación, que visites a esta población local en el nombre de Jesús. Que pongas tu mano, Señor, que tu bendición sea sobre esta población, sobre estas personas. Y te pedimos, Padre, que en tu misericordia detengas toda enfermedad, que detengas toda pandemia en el nombre de Jesucristo, Señor. Pero te rogamos, Padre, que a través de esto que estamos viviendo, la iglesia pueda levantarse y permanecer orando y buscar tu rostro y aprender, Señor, cómo debe conducirse en cualquier necesidad, en cualquier problema, cómo debemos conducirnos, Dios. Padre, dependemos de ti. Ayúdanos a depender de ti. Te damos gracias porque hay una gran lección en esta parte de la Escritura. Una iglesia que tiene lucha, que tiene pruebas, pero que está orando por su liderazgo, que está orando por el crecimiento, que está orando ante la adversidad, que está orando ante la persecución y ante la violencia y la muerte. Padre, que la iglesia hoy permanezca también en oración, permanezcamos de rodillas, despiértanos de tal manera que podamos permanecer de rodillas clamando, Señor, por la adversidad que hoy hay, lo que estamos viviendo y que el país está viviendo, no solo acerca de la pandemia, sino de la violencia, Padre, acerca de la muerte, acerca, oh Dios, de todos los delitos que se cometen, del robo, la extorsión, los asesinatos, la muerte, Señor, lo ponemos en tu mano, Señor. Despierta la iglesia, Dios, una iglesia, Padre, que tú has llamado, una iglesia que tú estás preparando, Señor, para que interceda, para que ore, para que busque tu rostro. En el nombre de Jesús, manifiéstate en la vida nuestra, Señor, de una manera especial. Padre, libertaste a Pedro, hiciste algo poderoso y la iglesia fue sorprendida. Señor, que ante la insistencia, la oración de la iglesia, de tu pueblo, Señor, seamos sorprendidos por milagros, seamos sorprendidos por libertades, seamos sorprendidos por sanidades, seamos sorprendidos, Padre, porque tú te manifiestas. Haznos entender, Señor, el poder de tu presencia, el poder que nos has concedido y la comunión que quieres tener con nosotros a través de la iglesia y lo que tú quieres mostrar a través de la comunión. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tu mano. Creemos, Padre, que tú harás una obra preciosa en la vida de esta población, Señor, y en la vida de la nación también, y de muchas naciones. Padre, gracias por la vida de tu pueblo. Nos ponemos en tu mano, Señor. Descansamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.